Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión vengo a enseñarles cómo checar todos los fluidos de tu carro, porque como ya saben, es importante tener todos los fluidos de tu carro a los niveles correspondientes o los niveles correctos, ya que ciertos sistemas del motor necesitan de aceite o de fluidos para poder operar correctamente, ya que de lo contrario, si no tuvieran la cantidad correcta, pudieran tener algún tipo de avería, y en este caso cuando es la transmisión o del motor, son reparaciones que son muy costosas. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, lo mejor es siempre, yo les aconsejo que chequen los fluidos una vez al mes, aunque independientemente que sea un carro nuevo o usado, pues chequen los niveles del aceite, ya que hay ciertos carros que son nuevos, que tienden a quemar, o no a quemar, como a consumir aceite de vez en cuando, cada cierto tiempo, que igual, que es normal, que a veces hablas a las concesionarias, oiga, ¿por qué mi aceite está quemando? Y desafortunadamente hay modelos que dicen, desafortunadamente ese tipo de modelo consume el aceite, que es de lo más normal, de lo más adecuado. O igual, hay personas que tienen un carro muy viejo, que ya tienen una avería, que ya el sello algunos sellos ya sea de la transmisión o del motor, ya están goteando, o igual el motor a lo mejor ya está quemando aceite, entonces ya lo está consumiendo. Existe cuando hay algún tipo de fuga, tienen que estar ahí con más cuidado y estar checando de vez en cuando con más frecuencia los líquidos, ya que si ustedes tienen demasiada pérdida de aceite, puede haber una avería mayor, como se los digo, en el motor. Incluso puede ser hasta peligroso. Si un motor sin aceite puede incluso hasta prenderse y agarrar fuego. Entonces tengan abusados para evitarse accidentes y para evitarse reparaciones costosas. Siempre es bueno checar su carro por lo menos una vez al mes, que tengan todos los líquidos que estén a los niveles correspondientes. Bueno, una vez dicho eso, pues voy a tratar de ser lo más descriptivo posible para poder ayudarlos, y espero entiendan bien todo esto lo que les estoy explicando, porque es el objetivo de este video: ayudar a gente que no sabe o que apenas está empezando, o igual para sacar de dudas ciertas cosas que tengan ustedes ahí. Y pues nada, vamos a empezar. Pues en este caso estoy trabajando en una Honda Pilot del 2008, y pues así es mi camioneta, y pues más o menos les voy a decir cómo está la jugada, ¿ok? Y pues nada, vamos a empezar. Digamos que a las personas que pues, son diferentes el carro, ¿verdad? Porque en sí las motores, dependiendo del modelo y la marca, están un poquito posicionadas las partes de diferente manera, pero en sí casi es lo mismo, nomás que están un poquito diferentes. O como les digo, voy a tratar de ser lo mayor descriptivo posible para que sepan más o menos dónde se ubican cada cosa. Bueno, una vez dicho eso, pues empezamos primero con lo del aceite. Casi normalmente el aceite va a estar lo que es en la parte de medio, donde está el motor, donde está el bloque del motor. Normalmente, si es un carro moderno, va a tener una tapa, que obviamente que esto ustedes saben que es una tapa nada más de decoración, porque no creo que tenga algún otro tipo de uso. En lo personal yo pienso eso, a lo mejor tal vez para el agua, pero más nada. Como quiera. Donde está el bloque del motor, normalmente va a estar la tapa donde vamos a echar el aceite. A veces está en la parte del lado derecho, o en la parte de en medio, o en la parte izquierda, o en la parte de arriba, o en la parte de abajo. En mi caso la tiene en la parte del lado derecho enfrente, donde está el bloque del motor, y aquí tenemos la tapa, ¿ok? Del otro lado, o igual si ustedes no la tienen, la bayoneta del aceite, para medir la bayoneta del aceite, hay veces que la van a tener aquí en medio, o la van a tener en la misma posición que la tienen en la mío, o de costado, ¿ok? El chiste que la bayoneta la va a tener aquí. Y pues normalmente les iba a decir que se guiaran por el color, porque normalmente la bayoneta de color, la de color amarillo es la del aceite, y la de color anaranjado es la de la transmisión. Pero me estoy viendo que en este carro, en los Hondas, es al revés, que la del motor es de color anaranjado y la transmisión es de color amarillo. O sea, están al revés, están invertidos los colores. Entonces no se guíen mejor por el color. Mejor, como les digo, es el bloque del motor. Donde está el bloque del motor, va a estar pegado al bloque del motor la bayoneta, y donde le van a echar el aceite, ¿ok? Ahora, también importante, antes de checar el aceite con la bayoneta, si quieren saber qué tipo de aceite lleva su carro, simplemente van a quitar la tapa donde le van a echar el aceite, y en la tapa les va a decir el tipo de motor que lleva. Como en este caso, pues aquí vemos que es
520. Entonces van a cualquier concesionaria y le enseñan esto, ya sea que le quieran sacar una foto o anotarlo. Van a la concesionaria y le dicen que quieren un aceite para su camioneta tal y le dan esto. Y tienen que coincidir, el aceite que le den tiene que coincidir esta numeración, ¿ok? Una vez que coincidan, quiere decir que es el mismo espesor del aceite. Y pues están bien. Bueno, acuérdense, cuando quieran saber qué tipo de aceite lleva su carro y no tienen el manual, ni tampoco tienen, digamos, acceso a la internet, pueden saber con la tapa donde le echan el aceite. Ahí va a decir el tipo de aceite correspondiente que lleva su carro. Ok, una vez dicho eso, voy a pasar a poner la tapa otra vez. Ok, una vez puesta la tapa, vamos a sacar la bayoneta. Sacamos la bayoneta del aceite y pues procedemos a checar el aceite. Ahora, antes de checar el aceite, les voy a enseñar cómo funciona esto. Normalmente la bayoneta va a tener, al último, va a tener dos líneas, ya sean dos líneas, voy a hacer un close-up, va a tener dos líneas o dos puntos. Independientemente que sean líneas o puntos, es básicamente lo mismo. Son dos indicadores que me va a indicar cuando está a nivel máximo o a nivel mínimo. Obviamente que el nivel del aceite debe estar en medio de estas dos líneas. Obviamente, como les digo, yo tengo líneas, pero pueden ser también puntos. Si son puntos está bien, no hay problema. El chiste es que tiene que estar el aceite en medio de las dos líneas. En mi caso son líneas, en medio de estas líneas tiene que estar el aceite. Ok, mientras yo me encuentre en medio de esas líneas, mi nivel de aceite va a estar en un nivel correcto, o apropiado o adecuado. Ahora, si está abajo de la primera línea o del primer punto, quiere decir que está bajo en aceite. Entonces tiene que agregarle un poco de aceite para que esté más o menos entre las dos líneas. Ahora, también es malo que lo llenen más allá de la segunda línea. Acuérdense, ni muy ni tan, que sea en medio. Ok, traten de ser en medio. Ahora, para aquellas personas que obviamente que el carro consume aceite o que saben que tiene alguna fuga, pues sí, les recomiendo que lo tengan, ahora sí como decimos nosotros, copeteado hasta la segunda línea, ¿ok? Lo tengan hasta la segunda línea y pues nada, ustedes saben que más o menos cierto tiempo ya gasta aceite. Ahora, en mi caso, yo sé que mi carro no quema aceite, no tira aceite, no tiene ningún tipo de consumo. Yo trato de tenerlo un poquito arriba de la mitad, como casi llegándole a la línea, a la segunda línea, pero trato de tenerlo entre arriba, en medio, un poquito arriba. Casi a veces lo lleno, a veces casi llegando a la línea, a la segunda línea, ¿ok? Bueno, una vez dicho eso, pues ya saben, tiene que estar en medio de las líneas. Pues pasamos a meterlo, a meter la bayoneta otra vez. Ahora, cuando metan la bayoneta, recuerden meterla hasta el fondo, que no nada más quede así en el llegue, no. Tienen que sumirla hasta el fondo, así como que si ya acabaron de trabajar y la van a hacer el cofre, tienen que asegurarse que esté hasta el fondo, hasta adentro. Una vez que está adentro, sacamos la bayoneta y pues como podrán ver, aquí está, déjenme hacer un close up. Ok, aquí está el close up. Como podrán ver, aquí, por ejemplo, en mi caso lo tengo exactamente en medio, ok, está en medio. Estamos bien en nivel de aceite, no hay problema. Tengo un nivel de aceite adecuado. Vemos que el aceite está en un nivel perfecto, un nivel adecuado. Una vez que checamos el del aceite, nos vamos a pasar con el de transmisión. El de la transmisión normalmente va a estar separado del motor. Como les digo, la bayoneta del aceite y del motor siempre va a estar pegado donde está el bloque del motor. Ese va a ser el que esté pegado del bloque del motor, ese va a ser el del aceite. Ahora, el que esté en esta parte de aquí, que esté separado del motor, normalmente va a ser el de la transmisión. En mi caso, no sé si alcanza a ver, pero aquí abajo, aquí está la bayoneta de la transmisión. Entonces la voy a sacar. Igual, la limpio. Ahora, voy a hacer otro video para explicarle esto de hot. Para que, nomás que no quiero hacer muy grande este video, muy largo, perdón. Este video en otro video voy a explicar la explicación de esto. Por qué dice aquí hot. Ok, pero ahorita, como les digo, nada, vamos a checar el líquido. Como les digo,
vean estos que están entre dos puntos. Aquí están, por ejemplo, aquí este tiene puntos, este no tiene líneas. Entonces vamos a meterlo. Igual hasta el fondo. Sacamos. Y como podrán ver, no se alcanza a ver, está ahí en el segundo punto. En el segundo punto, ahí está está llegando el nivel del líquido de transmisión o el aceite de transmisión. ¿Ok? Entonces vemos que está a un nivel correcto. Ahora, si le hiciera falta aceite del aceite de transmisión, agarraríamos un embudo y ahí mismo donde quitamos la bayoneta de la transmisión, vamos a meter el embudo. Meteríamos el embudo y vamos a un concesionario y vamos a comprar el aceite correspondiente. Una vez de comprar el aceite correspondiente, pues obviamente lo abrimos y le echamos. Y pues tenga paciencia, porque normalmente el de la transmisión se lo vas a echar por donde le sacas la bayoneta. Ahí mismo es donde le vas a conectar el embudo para poder echarle un poco de aceite de transmisión, a manera que llegue a los niveles que debe de estar. ¿Ok? Igual como les digo, el del motor, igual agarran el motor. Obviamente que es un embudo más grueso. Yo ocupo dos, es un embudo más grueso. Entonces te lo pongo igual aquí en el motor. Pues le echo igual el aceite. Ok. Y pues normalmente procuren tener dos tipos de medidas. Normalmente yo uso dos medidas de embudos. Uso este rojo y este chiquitito. Uso dos medidas. Este para el aceite normalmente. Y este todo lo que es para el frenos, la dirección hidráulica y el del parabrisas. Pero como quieran, ahora sí que dependiendo del tipo de carro que tengan. Bueno, ahora después de ahí nos vamos a pasar para al del líquido de frenos. Ok, ahora vamos a ver cuál es el del líquido de frenos. Normalmente el líquido de frenos está en la parte de atrás del carro, en esta parte. Y pues una seña con la que pueden diferenciarlo, que el contenedor del líquido de frenos es normalmente un contenedor de color blanco y es de color pequeño. A diferencia de los demás, es pequeño el contenedor. ¿Ok? So, independientemente, como les digo, si está en medio atrás o de lado, como en mi situación, va a ser el contenedor pequeño. Y la tapa, eso sí, va a variar. Va a ser negra o gris. Ok, una vez ubicado, pues lo quitamos. Ahora cuando lo quiten, hay unos que va a tener la tapa va a tener como un palito, ¿cómo se puede decir? Como una mini bayoneta que va a estar pegada a la tapa y que va a tener indicación de máximo y mínimo. Si no la tiene, no pasa nada, simplemente se van a guiar otra vez en el recipiente y aquí va a decir, le van a alumbrar con una lámpara y aquí va a decir mínimo y máximo. Y ahí donde está la segunda línea de máximo, ahí es donde lo van a tener. Ahora, un dato importante, si no saben el tipo de aceite que lleva el líquido de frenos, en la tapa les va a decir el tipo de líquido de freno que necesitan. Por ejemplo, en mi caso aquí dice use DOC 3 o DOC 4. So, me está diciendo que usa DOC 3 o DOC 4. Puedo usar cualquiera de los dos. Pero eso sí, una vez usado uno, digamos sea DOC 3 o DOC 4, se tienen que quedar con ese mismo. Si están usando DOC 4, le van a echar nada más DOC 4. O si le van a echar DOC 3, le van a echar DOC 3. No estén revolviendo. O es uno y otro, uno o otro, pero no estén revolviendo. Un día le echo de un día y otro día le echo después le echo de otro. No, echen el mismo. Ok. Ahora, por ejemplo, aquí está el líquido de frenos. Y pues como les estaba diciendo, hay unos que dicen DOC 3 solamente, que aquí la tapa te dice DOC 3 solamente, o te dice DOC 4 solamente. Si ese es el caso, si le dice que DOC 4 le van a echar. Si le dicen que DOC 3 le echan. Ok. Bueno, una vez aclarado eso, pues seguimos. Bueno, seguimos con el otro. El otro que sería el de la bomba de la dirección hidráulica. El contenedor el líquido de la dirección hidráulica. Ese estaría en esta parte de aquí más o menos. Normalmente está del lado izquierdo.
está ubicado al lado izquierdo en esta zona de aquí. Y pues igual como el líquido de frenos, a unos va a tener aquí un como palito que va a decir mínimo o máximo, como una tipo mini bayoneta. Y otros como estos va a tener como aros o como círculos. O igual, si no tiene nada, si nada más un tapón, igual van al recipiente, al contenedor, y con una lámpara le van a alumbrar de los lados y va a tener una indicación de máximo o mínimo. Y obviamente donde está la línea donde dice máximo, ahí es donde la van a llenar. Ok, en este caso pues igual normalmente uso este embudo. Igual lo quito la tapa, le pongo y le echo este de aquí, este que dice Power Steering Fluid, que aquí está en español, líquido para dirección asistida o líquido de dirección hidráulica. ¿Ok? Lo echamos ahí. Igual, como les digo, normalmente el del freno y el de la dirección hidráulica es poquito, no le tienen que echar demasiado, poquito nada más. No es como el aceite o el de la transmisión, este tiene que serle poquito. Échale siempre de chorrito y vayan checando hasta que esté al nivel. Bueno, una vez hecho esos 3, no, esos 4 ya. Bueno, seguimos. Ahora lo que vamos a checar es el líquido anticongelante. ¿Cómo podemos ubicar el tanque de reserva de líquido anticongelante? Lo que vamos a hacer, normalmente todos los carros tienen un radiador, ¿ok? Que es como un panal. Ese va a estar ubicado en la parte de enfrente del motor. Todos los carros van a tener un radiador que, como les digo, parece un panal. Va a estar en la parte de enfrente del motor. Entonces ahí donde está el radiador va a tener la tapa del radiador. Ahora, esa tapa no la van a tocar ni la van a tratar de abrir. Ese déjenla, porque esa, si está caliente el carro, está bajo presión, y si ustedes tratan de abrirla, puede salir bajo presión y se pueden quemar. Entonces no queremos que se dañen o tengan quemaduras. Esa déjenla. Lo que van a hacer, van a buscar el tanque de reserva del radiador. Entonces, para buscarlo, lo que van a hacer, una vez que ubiquen dónde está el radiador, va a haber una manguera en la parte de arriba, una manguera pequeña, que es la que los va a guiar donde está el tanque de reserva del radiador. Por mi caso, aquí ya la seguí, viene por acá abajo, aquí viene saliendo, y aquí está la manguerita chiquita que está conectada al tanque de reserva del radiador. Entonces ya sé que este es el tanque de reserva de mi radiador. Pues nada, únicamente lo saco. Igual, normalmente, si no tiene las líneas aquí dentro de donde está la manguera, se fijan en el contenedor. El contenedor va a decir máximo o mínimo. Entonces ahí tienen que ponerlo donde dice máximo. Entonces una vez que le echan, pues ya lo cierran y no pasa nada. Ahora es bueno que lo tengan al máximo, porque como les digo, si le hace falta al radiador, de aquí va a agarrar más agua. O igual, si necesita regresar un poco de agua, va a tener el espacio suficiente para regresar agua. Porque igual si lo copetean, si lo llenan hasta arriba, cuando el radiador necesita regresar agua, lo que va a pasar, se va a desbordar y se va a tirar todo el anticongelante. ¿Ok? Igual si lo tienen vacío y el radiador requiere un poquito más de anticongelante, pues no va a tener lo suficiente aquí como para poder llenar el anticongelante de más que necesita el radiador. ¿Ok? Ahora, cuando le echen el anticongelante, siempre usen yo recomiendo siempre usen el que ya está previamente diluido, porque hay dos tipos de anticongelante. Hay uno que viene concentrado, que ustedes lo tienen que diluir, o sea que le tienen que echar el agua y le tienen que echarle anticongelante, digamos mitad de agua y mitad de anticongelante. Pero pues no se quieren la cabeza, mejor compren el que ya viene previamente diluido y que ya está, como aquí dice, listo para usar, y pues ya se lo echan así. Se lo echan directamente sin necesidad de rebajarlo. Ahora, si ustedes quieren que les rinda más y quieren rebajarlo, pues pueden hacerlo. Pueden echarle la mitad de agua y la mitad de congelante, que es básicamente lo mismo. Pero pues yo no lo recomiendo, porque hay veces que le echan más agua o no le echan la misma cantidad. El chiste, para librarse de problemas, mejor yo recomiendo comprar uno que ya viene previamente diluido. ¿Ok? Bueno, una vez dicho eso, seguimos. No, pues ya el último sería el de los wipers, el de los parabrisas, que ese creo es el más fácil de todos, porque todos los carros, si no es que la mayoría, tienen un símbolo
como un parabrisas, miren, aquí como podrán ver tiene un parabrisas y así como con una, como agüita según, como diciendo que es el, pues sí, no, el agua que echa el parabrisas. Y pues igual, como les digo, si no tiene como el mío una bayoneta que te da la indicación, el tanque va a tener aquí donde le, de máximo y mínimo. Y pues ya le echan ahí el agua, lo llenan al nivel máximo. Y pues antes de acabar, cuando estén usando, cuando le echen el líquido para los parabrisas, mucho ojo. Si viven en un clima caliente, o no en clima caliente, sino que no se congela el agua, pueden echarle que es de lo más común, de lo más normal y es barato. Y eso no hay problema, va a hacer el mismo trabajo que el otro. Ahora, si viven en climas como donde vivo yo, que se congelan las cosas, no les recomiendo que le echen porque si le echan se va a congelar el agua, y una vez que se congele, cuando quieran echarle agua a los parabrisas no van a poder, porque el agua va a estar congelada. Entonces ojo, siempre compren uno especial, por ejemplo este otro que dice All Season, como diciendo todas las estaciones, que son, aquí dice son 2 en 1, o sea que lo puedo usar tanto en verano como en invierno, o sea que no se va a congelar y te va a ayudar en verano a despegar todos los insectos, todas las cosas pegajosas del parabrisas, y en invierno te va a ayudar a la nieve, a tratar de descongelarla un poco y que también el líquido no se congele, porque si usan el otro, pues obviamente en verano te va a funcionar bien de maravilla, pero en invierno esto se va a congelar. Y tengo muchos amigos o clientes que han venido aquí y me dicen, ¿sabe qué? Es que se me descompuso mi parabrisas porque ya no funciona. Y lo que pasa es que se congela el agua, y una vez que se congela el agua, ellos le quieren dar allá para sacar agua y pues no sale. Y pues me dicen, es que está lleno. Sí, pero está lleno, pero lo que no dan cuenta que está congelada el agua. Entonces obviamente que no va a salir el agua. Y pues muchas ocasiones he tenido que quitar a toda esta parte para cambiar el motor, porque le siguen haciendo y queman el motor de los parabrisas. Y pues no es difícil cambiar el motorcito de los parabrisas. El problema es que consume mucho tiempo, porque dependiendo el modelo del carro, tienes que quitar el bumper, tienes que quitar muchas piezas para tú tener acceso y quitar un mendigo motorcito pequeño. Y pues créanme que a veces se quedan así como que, güey, ¿por qué me cobraste tanto por un motorcito pequeño? Le digo, es que tú no sabes la cantidad de cosas que tuve que quitar para yo tener acceso a quitar esa pieza chiquita, como dices tú. O sea, en sí no es difícil, pero consume mucho tiempo porque tienes que quitar muchas cosas del carro, ¿ok? Entonces pónganse abusados, como les digo. ¿Para qué evitarse una reparación? ¿Para qué pudiéndose evitar una reparación de transmisión, de motor? O igual, como les digo, eso del motorcito, que no es nada difícil, no es costoso, lo único que consume mucho tiempo porque tienes que quitar muchas partes del motor. Mejor ahorrense problemas y si prende checando su carro, que tengan los líquidos correspondientes, como lo que es pues sí, no todos los líquidos, la transmisión, el de motor, el de los frenos, el de la bomba de elección hidráulica, el radiador, que es el que se encarga de enfriar el motor cuando ya está sobrecalentado, el del parabrisas. O sea, chequenlo, o sea, créanme que se van a ahorrar un montón de dinero si checan su carro una vez al mes, ¿ok? Y pues nada, yo pues me despido y espero haberles, pues sí, ¿no?, aclarado un poquito, o que les haya dado un poquito el video. Y pues nada, eso es todo, yo me despido, nos estamos viendo, adiós.